Bien, si ustedes se dieron cuenta, hubo una canción que se repitió dos veces, ¿verdad? Una canción famosa de Jaime Murray, ya ido. Quebranta mi corazón. Saben que cuando invitan a uno a predicar, uno va delante de Dios y Dios generalmente induce a uno al tema. Pero cuando uno viene a la iglesia, uno se va dando cuenta en el transcurso del culto cómo Dios va alineando ciertas cosas. Primero se leyó sobre el libro de los Efesios, ¿verdad? Luego la última canción y después la repitieron es Quebranta mi corazón. El tema que hay para hoy, que Dios tiene para nosotros, es avivados. Pero realmente el tema completo es: sin quebrantamiento nunca habrá avivamiento. Y el quebrantamiento realmente duele. Entonces, todo el que está aquí, sea inconverso, si usted no ha aceptado a Jesús, hay una palabra para ti de resucitarte, no solamente avivarte, resucitarte, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y los cristianos que estamos aquí necesitamos, muchísimo de nosotros, ser avivados. Recuerda este inicio: nunca habrá un verdadero avivamiento si no hay quebrantamiento. ¿Y qué significa la palabra avivados? Todos sabemos. Avivado es, ¿verdad?, cuando nuestra fe ha estado menguando, nosotros rescatarla. Cuando nosotros no hemos estado verdaderamente actuando como cristianos, buscar esa manera de que Dios nos use verdaderamente como cristianos, no adaptarnos a lo del mundo. Y en esa parte quiero basar esta conversación. Hoy no vamos a tener una enseñanza tan teológica, sino que es un conversatorio, porque Dios me ha llevado a eso. Me ministró para poder compartir con ustedes. Y está en una cita muy, muy conocida, que es 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Vamos a buscarla. 2 de Timoteo 1, 6 y 7. Voy a hacer, mientras la van buscando. Al principio se leyó sobre el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Esta carta, 2 de Timoteo, que fue la última que el apóstol Pablo escribe, se le escribe a Timoteo, que específicamente Timoteo estaba siendo pastor en Éfeso, allá mismo. Le escribe a él. Si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis también, para allá, también el apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso también. Y la iglesia está leyendo, por medio de la visión de la pastora y de Dios, el libro de los Efesios. Por lo tanto, a ese pastor joven, Pablo le escribe, 2 de Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Bien, nótese que el apóstol Pablo le está escribiendo a un pastor para que avive el fuego. Si le está escribiendo para que avive el fuego, es porque Pablo sabía lo que estaba ocurriendo. Algunas situaciones estaban haciendo que Timoteo, ¿verdad?, con todo lo que nosotros hemos leído en Éfeso, estuviera pasando. Más adelante en Apocalipsis, aunque Éfeso tiene muchas cosas buenas, le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te has enfriado. Y analizando lo que nos gusta leer, estaba analizando algo sobre el Evangelio. En la historia del Evangelio total, como lo vemos, lo que hemos leído mucho, lo que les gusta leer, hemos visto, yo digo, solamente ha habido dos épocas donde el Evangelio ha sido suave. Una fue cuando Constantino y Teodosio hicieron la religión del Estado, ahí nadie perseguía a los cristianos.
y esta que estamos viviendo hoy. Estos han sido, para mí en la historia, los dos lugares históricos más fáciles de ser cristiano y por lo tanto ser avivados. Allá ocurrió un avivamiento con una persona, con Martín Lutero. Ocurrió un avivamiento de cambio, de entendimiento. Y hoy en día nosotros como cristianos necesitamos una reforma, un avivamiento. Amén. ¿Por qué nosotros necesitamos un avivamiento? La iglesia completa, no solamente esta iglesia, todas las iglesias. ¿Por qué? Porque hoy en día el evangelio ha perdido su eficacia desde el punto de vista de nosotros como cristianos ante el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia nos hemos acostumbrado al pecado. ¿Qué significa esto? Que lo que era malo ahora no es tan malo y lo que era bueno tampoco ahora es tan bueno. Cuando nosotros entramos en ese círculo, entonces nosotros necesitamos ser avivados porque estamos conviviendo con el pecado. Ejemplos, tenemos ejemplos. Este es un culto de quebrantamiento, así que esté ahí recibiendo la palabra, porque de nada sirve yo venir a un culto que diga avivado, avívame, iglesia viva, y cuando yo no estoy consciente de lo que necesito para ser avivado, eso nunca va a ocurrir en mi vida. Generalmente nosotros muchas veces creemos que el avivamiento es un evento, porque contextualizamos el derramamiento del Espíritu Santo como un evento, y eso no es así. Esos 120 que estaban cuando se derramó el Espíritu Santo y fueron avivados, tenían 10 días orando desde la ascensión. Si usted busca, no fue que ellos llegaron, aquí estamos nosotros, avívanos, no. Esa gente estaba buscando a Dios desde hacía 10 días, estaba en perdón, estaba apartado para Dios y por eso vino el avivamiento. Amén. No se preocupen que la palabra de quebrantamiento, yo sé que no lleva muchos amén, pero el que necesita la palabra, que la reciba. ¿Por qué nosotros no estamos siendo avivados? Escribí algunas cosas. A veces dentro de nosotros se dan matrimonios por conveniencia. Eso es pecado y nosotros lo pasamos como algo bueno. A veces hay matrimonios arreglados para viaje o para lo que sea. Y nosotros como cristianos contextualizamos eso. ¿Ustedes creen que nosotros conociendo esa parte y avalando esa parte vamos a estar avivados? No, no vamos a estar avivados. Debe de haber un quebrantamiento de dejar de hacer esa situación. Amén. No se preocupen. No se preocupen. La palabra yo la voy a dar en el nombre de Jesús, aunque no hayan amén. Le voy a ser sincero. Cuando a mí me invitaron a dar esta palabra, yo pensé hablar de neumatología, que tenía que ver. Y fui forzado, y voy a dar lo que se necesita. Fui ministrado. No importa cuánto pidamos avivamiento, si nosotros seguimos arrastrando cadenas de pecado, nosotros nunca vamos a ser avivados. Vamos a seguir viniendo y viendo en todas las iglesias, o lo que están escuchando por allá, vamos a hacer cultos salmáticos, cultos que yo canto, me voy y cuando salgo sigo igual. ¿Por qué? Porque hay que romper cosas. Hay cosas que nosotros no hemos adaptado, que ustedes saben, yo sé que son pecados, vivimos con ellas y estamos orando para que Dios nos avive. No va a haber avivamiento si no hay un quebrantamiento y dejar ese pecado de lado. Amén. Miren, unión libre. Hemos también hecho la unión libre como parte, como si fuera algo matrimonial. Dos personas están en fornicación. Mire, firmen un papel y nosotros lo conocemos y estamos avalando el pecado. Otra cosa también que hacemos también es divorcio sin causa bíblica. Nosotros también muchas veces avalamos eso. Ustedes saben de qué yo estoy hablando. Y vamos avalando cosas y eso hace que el evangelio, ese evangelio puro y santo, que nos llama a nosotros a santificarnos y a ser avivados, entonces la gente lo vea como un hazmerreír. Y nosotros somos culpables de esa parte. Si bien es cierto que el evangelio es poder de Dios para salvación, nosotros somos los que estamos llamados a predicar ese evangelio
Y nosotros somos los que estamos llamados a ser avivados para predicar ese evangelio con poder. Amén. ¿Cuántas mentiras nosotros tenemos que ocultamos? Tenemos muchas mentiras que la hablamos en el trabajo, la hablamos y parecen normales. Vivimos con el pecado, señores. Convivimos con el pecado. Tenemos falta de coherencia. Lo que yo digo y predico no lo vivo. ¿Y eso qué está haciendo? Que nosotros nos veamos como el hazme reír. ¿De quién? Muchas veces de Satanás y de aquellos que quieren trastornar el evangelio. Por lo tanto, el llamado de hoy es un llamado de quebrantamiento, de que si nosotros verdaderamente queremos ser avivados, nosotros debemos de dejar esas cosas que tú y yo sabemos que todavía están ahí y no las hemos dejado. Fornicación, adulterio, mentiras, que nosotros convivimos con ellas y oramos para que Dios nos avive, pero eso no va a pasar de ahí, porque nosotros necesitamos un quebrantamiento. ¿Para qué? Para que la iglesia de verdad explote espiritualmente. ¿Por qué ustedes creen que no se ven milagros? Milagros. ¿Por qué en muchos eventos que nosotros hacemos, a veces montamos eventos muy bonitos, campamentos de exploradores, campamentos de jóvenes, congresos, y tratamos de que todo se vea bien bonito, pero ¿dónde queda la transformación real del Espíritu Santo en esa persona? ¿A dónde está? No hay una transformación. Montamos muchos eventos bonitos, trabajamos. Hay algo que se le llama por ahí el obracismo, que es que nosotros muchas veces confundimos ese trabajo que nosotros hacemos en una obra con la devoción a Dios, y hay que tener mucho cuidado. A veces hay gente que trabaja, que es muy servicial, que mueve aquí, que mueve allá, pero no tiene una devoción a Dios, y eso tiende a confundir esta palabra. Recuerde, si usted y yo queremos ser usados por Dios con poder, hay que dejar esas cosas que tú y yo sabemos que hemos aprobado como buenas y que son malas. Hay que hacerlo. Nosotros nos hemos encargado también de diluir el mensaje. Ya no se predica mucho sobre el pecado. No, el púlpito es solamente para bendecir. He escuchado personas. Es cierto que el púlpito es para bendecir, pero la Biblia, el Evangelio, ofende al pecado y ofende al pecador para que sea sano. ¿Por qué? Porque no es fácil decir, mira, tú debes de arrepentirte, estás en delito de pecado, se siente mal, pero eso es parte ¿de qué? Del Evangelio. Hay que decir la palabra, no se puede diluir el mensaje. Y todo eso, señores, ha hecho que nosotros como iglesia, no solamente esta, todas las iglesias que yo he visto, estoy viendo, nos hemos envuelto ¿en qué? En muchos asuntos pecaminosos que hacen que esta palabra no cobre la verdadera eficacia que debe de haber. ¿Y quedamos en qué? En que tenemos muchos eventos, y no hay una convicción de pecado y no hay una transformación de vida, porque el primer lugar no lo tiene el Espíritu Santo. El primer lugar lo tiene la organización, la belleza que debe de tener el lugar. Por lo tanto, para tener un verdadero avivamiento, nosotros tenemos que estar quebrantados. Hay que apartarnos de esos pecados. ¿Cuáles son esos pecados? El Espíritu Santo que vaya revelando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos orando por una iglesia viva. Nosotros estamos orando para que seamos avivados. Pero ¿dónde Dios va a obrar en mí? Si yo estoy trabajando en un ministerio, si yo estoy dándolo todo y tengo eso allá guardado allá, eso hay que sacarlo para que venga ese avivamiento. Hay mucha gente que no cree en el continuismo de los dones. ¿Y cómo no va a creer si la iglesia no se ve ese poder? ¿Por qué en la iglesia no se está viendo el poder de la transformación de los dones de fe, dones de milagro, dones de ciencia? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a convivir con el pecado. Si nosotros rechazamos el pecado y vivimos una vida santa y buscamos a Dios, los dones se van a manifestar y nosotros vamos a ser avivados por el Espíritu Santo. Eso es así. Debe de haber un quebrantamiento, y lo confirmamos con la canción que se cantó 2 veces.
A veces nosotros cantamos y ni sabemos lo que estamos cantando. Quebranta mi corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Todo lo que yo tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que tú crezcas. Eso no es fácil cuando nosotros lo analizamos. Menguar, quebrantarme, es muy bonito cantarlo, pero analizarlo y hacerlo vivo. Si nosotros hacemos eso que hace esa canción, nosotros somos avivados, somos usados. Donde quiera que nosotros ministremos, hay liberación. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay todavía ahí? A veces lo tenemos hasta en el subconsciente allá y uno cree que está bien, pero hay algo. Hay una cadena que cuando uno va caminando se escucha como que uno va arrastrando. ¿Y qué será? ¿Y qué será? El Espíritu Santo está aquí para eso. Nosotros necesitamos convicción. ¿Qué es la convicción? Mire, la convicción no es solamente sentirse mal cuando uno peca. Muchas veces nosotros confundimos esa parte. A veces uno peca o dice una mentira y uno se siente mal y dice, Dios mío, perdóname. Y ya eso se quedó ahí. No, la convicción del pecado va más allá. Es nosotros ver verdaderamente que estamos delante de un Dios santo y que yo soy un pecador que no merezco nada y que necesito dejar de lado eso que estoy haciendo para que ese Dios santo me mire. Es una convicción que nosotros tenemos que tener. Mientras nosotros estemos pecando y automáticamente sienta que la conciencia me diga, mira, esto está mal. Sí, perdóname, Señor, y eso quede ahí. Muchas veces, ¿cuántas veces nosotros pedimos perdón y repetimos el pecado 50 veces? ¿Nos ha pasado? Sí, nos ha pasado. Que no nos dé vergüenza, nos ha pasado. Y por esa situación nosotros seguimos y damos vuelta y no salimos de ese círculo, y esa palabra solamente se ve bonita, pero ese avivamiento no se ve en mi vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que despertar. El diablo no puede estar cegándonos. Satanás nos ciega aún nosotros estando sentados en la iglesia. Nos ciega, nos hace ver que estamos bien y estamos cómodos. Mientras nosotros estemos cómodos sentados ahí, algo está mal. El cristiano debe estar cambiando a favor de Dios. Debe estar buscando, se debe estar moviendo la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hay dos enfoques que quiero hacer. No la voy a leer, pero sí dos enfoques que analizando esta parte vi. Fue el enfoque primero de Hechos 2 del 1 al 4 del Pentecostés. Ya ahí la enseñanza, lo escribí. Lo que dice es, eso nosotros lo sabemos, que el avivamiento viene de la llenura del Espíritu Santo. Ese es el enfoque que tiene el Pentecostés, Hechos 2 del 1 al 4. Pero hay otra enseñanza que nosotros conocemos mucha, que es la del hijo pródigo, que está en Lucas 15, 11, 32. Que la enseñanza es que el arrepentimiento genuino es el que trae el verdadero avivamiento. Eso es lo que trae el verdadero avivamiento. Por lo tanto, si se dan cuenta, entre la llenura del Espíritu Santo y el arrepentimiento es que está el avivamiento. Ahí es que está. Cuando nosotros logramos alcanzar ese arrepentimiento genuino, que yo dejo de hacer esa cosa mala que yo sé que está mal, ese negocio malo que yo sé que no le debo ganar mucho y le estoy ganando más, eso que yo sé que estoy haciendo mal, esas son las pequeñas zorras que no hacen que nosotros seamos avivados. A veces, muchas veces nosotros contextualizamos solo que el pecado es fornicación y adulterio. Si bien es cierto que esos dos pecados tienen una consecuencia mayor, humanamente hablando, porque destruyen familias, destruyen hogares, pero esos pecados para Dios son igual que mentira, que robo, que engaño, que todas esas cosas que nosotros decimos, mira, estoy haciendo esto, pero es a favor mío. Eso es pecado también. Y mientras nosotros estemos enredados en esa situación, lamentablemente hay que decirlo, no habrá avivamiento. Para que haya avivamiento debe de haber ese quebrantamiento que se dice ahí en el hijo pródigo, en Lucas 15, del 11 al 32, que reconoció su pecado, renunció a sus derechos y perdió su vergüenza.
Cuando nosotros estamos, hay que perder la vergüenza delante de Dios. Hay que ir. El hijo pródigo es el ejemplo de un avivamiento. Reconoció, pero no solamente reconoció, se apartó. Y no solamente se apartó, sino que fue y perdió la vergüenza. Dijo, no me trate como hijo, trátame como un jornalero. En esa casa hubo avivamiento. Y también en ese contexto, hay el hermano del hijo pródigo, fue una persona que no recibió el avivamiento, porque muchas veces, aún en la iglesia, tú puedes ser avivado y el que está a tu lado no es avivado mientras no deje de lado ese pecado que lo está amarrando. Lo único que impide que nosotros seamos avivados es un pecado oculto que nosotros no hayamos dejado de lado. Y el Espíritu Santo tiene que revelar por qué. O tú crees que tú estás así, que te vas, te sientes a veces vacío. ¿No le ha pasado? A veces salen de la iglesia y ni se recuerdan del mensaje, ni se recuerdan de lo que cantaron. Se sienten vacíos. Hay problemas y el Espíritu Santo tiene que despertar esa parte en nosotros. Hay problema. ¿Cuál es el problema? El Espíritu Santo trae convicción de pecado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la palabra. Sin quebrantamiento no habrá avivamiento. Mire, usted puede ir a 500 congresos de 500 países, donde hayan predicadores, que Dios lo use. Si no hay un quebrantamiento del pecado que yo tengo, que sé que debo dejar, las cosas malas, no va a haber avivamiento. Será, bueno, un evento de emoción. Usted se emocionará, usted llorará, usted se sentirá bien, le gustará la música. Eso queda ahí. El avivamiento real nosotros lo expandimos a través del Espíritu Santo cuando tenemos un quebrantamiento y cuando ponemos de lado eso pecaminoso que tú y yo sabemos que estamos haciendo. Miren, hay ejemplos de avivamiento. Usted dirá, ¿y cómo? Miren, ejemplos de avivamiento en el Antiguo Testamento. Yo aquí busqué 4 que fueron el rey Josafat. El rey Josafat, cuando quitó los ídolos y enfrentó el pecado, hubo un avivamiento en Judá. También hubo avivamiento con el rey Ezequías. Esdras y Nehemías, cuando se estaba leyendo la palabra y confesaron su pecado, hubo avivamiento. En Nínive, cuando se arrepintieron, hubo avivamiento. Entonces, nosotros tenemos que tomar eso, no solamente verlo como historia, sino verlo realmente. Si nosotros queremos ser una iglesia con poder, si tú quieres ser un hombre, una mujer de Dios, que Dios te use, donde quiera que tú estés, en el trabajo o donde quiera, debe de haber un quebrantamiento y se debe enfrentar el pecado. Amén. Primero, nosotros debemos de ir delante de Dios, aún siendo cristianos. Nosotros tenemos pecado pendiente. Nosotros debemos ir delante de Dios, confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Mientras nosotros confesemos nuestro pecado y no nos apartemos de él, no va a haber avivamiento. Esta palabra es dura, pero hay que darla. Nosotros no podemos seguirnos engañando, ni podemos dejar que el diablo nos engañe. Nosotros tenemos la mente de Cristo y aún teniendo la mente de Cristo, nosotros nos enfriamos, nos apagamos. ¿Se puede un cristiano apagar? Sí, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses lo dice. No apaguéis el espíritu, o sea que nosotros lo apagamos. ¿Y cómo se apaga el espíritu? Pecando y dejando de hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que Dios te ha llamado de hacer, cuando tú no lo haces, también es pecado. Eso es pecado por omisión. Entonces, el pecado está alrededor de nosotros. Mucha gente dice, no, porque el evangelio es fácil. No, y escúchenme lo que están aquí. Ser evangélico no es fácil, pero es la única salida que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos opción. Hay gente que habla del libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Si tú tienes a Satanás para allá y a Dios aquí, ¿para dónde tú vas a coger? La única opción que hay es Dios. Eso de estar en el medio es mentira. Entonces nosotros somos esclavos del diablo o somos esclavos de Cristo. Yo prefiero ser esclavo de Cristo, porque esa esclavitud me va a llevar a una libertad eterna. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
Los que están aquí, los inconversos, los que están aquí, hay una solución: Jesús. Hay que dejar, nosotros los cristianos que estamos peleando ahí para llegar y estamos ahí luchando con el pecado y evadiendo, señores, no hay otro lugar, hay que ir allá, hay que dejar de pecar para nosotros poder vivir una vida victoriosa, un avivamiento. Hay que dejarlo, hay que dejarlo. Entonces miren, la convicción, nosotros los cristianos que estamos aquí debemos de buscar que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga: ven acá, háblame, ¿qué es lo malo que yo tengo? Yo tengo algo que no me está dejando hacer. Eso es hablando del pecado, pero mucho más aún cuando nosotros ni siquiera estamos orando, cuando hemos bajado la guardia orando, cuando no solamente la lectura de la palabra. A veces nosotros creemos que nos mandan un versículo por el WhatsApp, por donde sea, y lo leemos, y ya nosotros creemos que cumplimos. Estamos hablando de nosotros hacer que esa palabra sea, que yo la haga vida en mí, vivir esa palabra, entender esa palabra. Es mucho más allá. Y el llamado para nosotros hoy es ese, señores, que nosotros podamos ser verdaderamente avivados, pero ¿por dónde? Por el camino correcto. La oración ferviente. Generalmente, cuando se invita a orar aquí, aparecen 2 o 3 personas. Sin oración no va a haber avivamiento. El alimento del avivamiento es la oración. Hay que buscar a Dios para que Dios nos revele. Porque Dios no me va a revelar qué es lo que a mí me falta para yo entrar en esa dimensión de avivamiento con Él. ¿Cómo es? Yo yendo de rodillas y decirle: Señor, yo estoy aquí, revélame. Trae convicción. Dime qué es lo que está pasando. Dime qué es lo que yo tengo, qué es lo que tengo que dejar de hacer. ¿Para qué? Para que tú me avives, para que el Espíritu Santo pose en mi vida. Entonces, si no lo hacemos así, si no nos humillamos, si no le abrimos a Dios el corazón, vamos a tener esa situación. Miren, después que nosotros nos convertimos, hay una parte que llega hasta que nosotros o muramos en Cristo, o si el rapto, o lo que pase, el arrebatamiento. Pero hay algo que se llama la santificación progresiva. Si bien es cierto que nosotros inmediatamente aceptamos a Cristo, somos apartados para Él, pero viene una santificación progresiva, que es que nosotros debemos de ir dejando todo eso del pecado. Y ese camino debe de ser ascendente. Y generalmente nosotros muchas veces hacemos así. Y cuando nosotros hacemos así, la llama se va apagando. Eso es bíblico. No apaguéis el Espíritu Santo. Por eso, señores, nuestro ministerio que dirigimos a veces, no se ve esa chispa del fuego. A veces no se ve esa unción. Porque hay algo que nosotros tenemos que romper. Hay algo que hay que romper. El Espíritu Santo en este momento tiene que estarte guiando qué es lo que hay que romper. ¿Para qué? Para que haya un avivamiento. El avivamiento, señores, no es un culto. No es un espectáculo. No, no es. Aun si se ha enseñado así, no lo es. El avivamiento inicia con un estilo de vida que lleva yo dejar lo que estoy haciendo, que está ofendiendo a Dios, buscar a Dios en oración, dejándome guiar por Él, y ahí entonces va a ocurrir los milagros. Ahí va a ocurrir los discernimientos de espíritu. Ahí van a ocurrir los dones de fe. Pero mientras nosotros estemos jugando, ¿a qué? Al evangélico, jugando ¿a qué? A que la gente diga por ahí: pero si tú eres evangélico, yo soy un ángel. Muchas veces lo dicen. Y eso, aunque nos cause risa, eso no está bien. Eso no está bien. A uno le debe de doler que el evangelio de Jesucristo caiga por el suelo por irresponsabilidad de gente que se llaman cristianos. No, el evangelio de Cristo es poder y nosotros somos los responsables de hacer que ese evangelio brille en el mundo. Nosotros necesitamos ser, aleluya, hombres y mujeres que Dios nos use con poder. Y es verdad, nosotros como iglesia nos hemos adaptado.
nos hemos adaptado. Vamos a analizar, porque esta es una parte de quebrantamiento. ¿O usted se siente bien como está? Analice ahí, no, nadie tiene que levantar la mano. ¿Usted se siente bien como está? Usted sabe que hay un hijo, una hermana, un sobrino que está haciendo algo malo y usted ni siquiera le ha llamado la atención. Usted partícipe de eso, dígale, mira, eso está mal. Tienes que arrepentirte. No solamente tú. Es cuando tú que estás ahí encubre un pecado y no habla, también eres culpable. Porque nosotros somos la luz del mundo. Y la luz ilumina así como esa llama. Y a veces estamos como cristianos, como una vela cuando se está apagando, que se le está yendo ya el oxígeno. Y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres donde la luz de nosotros encienda al que está al lado. Pero ¿cómo eso se hace? A través de la santidad. No importa que nosotros hayamos nacido en el Evangelio, no importa que tengamos 40, 50 años, si nosotros convivimos con el pecado, no estamos avivados ni vamos a ser avivados. La pregunta es, ¿de verdad tú y yo queremos un avivamiento? Recuerden que el avivamiento no es venir a un culto de avivamiento. No, no vas a ser avivado. Te vas a sentir bien, te va a gustar la música, el mensaje te parecerá bonito, mira, muy bueno. Y después que tú salgas por esa puerta, ¿qué va a pasar? Las aves que vengan y el poquito que te quedó ahí, bien ahí, se lleven la semilla. ¿Qué va a pasar? Tú estás consciente de cómo ha estado tu vida. Cuando vuelves mañana al trabajo, lo mismo de siempre. No hay un cambio. Lo mismo, Dios no me está moviendo. Dios no me guía nada. No tengo. Solamente sé que voy a volver a la iglesia el próximo domingo por otro culto a ver qué Dios me va a decir. ¿Tú crees que esa es la vida de un hombre o una mujer de Dios que te ha avivado? No. Es tú saber que mañana tú vas a predicar el evangelio o vas a dar una palabra de fe a un compañero. Eso es ser avivado. Tú sabes que Dios te está moviendo a hacer cosas. Mientras estemos así, nosotros lamentablemente vamos a estar en un círculo vicioso que Satanás es demasiado hábil. Dese cuenta cómo Satanás ha empezado a atacar la iglesia desde adentro. Ya no ni siquiera desde afuera, sino desde adentro. Mucha gente poniendo el evangelio de relajo, con chistes y cosas. Y nosotros muchas veces le hacemos, como decimos en República Dominicana, el coro a eso. Nosotros estamos llamados a defender el evangelio, pero nosotros no vamos a defender el evangelio cuando estemos viviendo una vida de pecado, una vida de fornicación, adulterio, mentira, pornografía. Estamos atados por todo y creemos que estamos bien. No, yo sé que está mal, lo que pasa es que no he podido con eso. Eso es mentira. Si tú verdaderamente estás consciente de eso, hay una convicción de pecado que tiene que romperse. Y eso tiene que pasar. Este mensaje es para todos nosotros. ¿Por qué? Pues nosotros no podemos seguir, muchísimos de nosotros como estamos. Hay que cambiar. Hay que ver el avivamiento como es. Recuerden, saquémonos de la mente ese contexto que hablamos del avivamiento de los 120, como que ellos llegaron a un lugar y ahí se derramó el Espíritu Santo. No, el contexto es que esa gente tenía 10 días orando. ¿Estamos orando por el avivamiento? Sí. Esa gente tenía 10 días ahí y se había apartado del pecado. Estaban todos juntos, unánime. Ahí no había división. Ahí no se estaba hablando de un hermano. Ahí no se estaba en chisme. Ahí no se estaba en nada. Y por eso el Espíritu Santo fue derramado. Hubo primero, antes de que llegara ese avivamiento, 10 días. Y eso que no estamos contando antes de la ascensión de Jesús. 10 días de ellos ahí reunidos, buscando, orando, apartados. Y ahí hubo avivamiento, se derramó el Espíritu Santo, milagros. Todo ocurrió, ustedes lo conocen. Entonces, queremos ser avivados. ¿Queremos? Vamos a orar. Ahí mismo nadie tiene que pararse, cierre sus ojos y vamos a orar. Usted tiene que abrir su corazón en este momento, abran.
Recuerde que en la vida, cierre sus ojos, no me mire a mí, si cierre sus ojos, tranquilo. Recuerde que en la vida hay momentos cronos y hay momentos kairos. Este es un momento kairos. Generalmente no lo vemos mucho, porque en un culto de avivamiento generalmente no se habla de quebrantamiento. Se habla de bautismo del Espíritu Santo, se habla de sentir su presencia, pero no. Vamos a irnos al quebrantamiento. ¿Qué está impidiendo que yo sea avivado? Ahí en humildad, deja que el Espíritu Santo ministre.